Y vamos ahora sí con el tema de análisis de esta semana, en realidad una historia del seguro con un costado poco conocido. Tiene que ver con las inundaciones del año 85, que fueron en parte el origen de que luego por mucho tiempo, incluso hoy, prácticamente sea imposible conseguir una cobertura de agua proveniente del exterior, y así se llamaba, ya sea por el ramo específico, por riesgos varios o como adicional para una integral, en especial en estas zonas de las que vamos a hablar. Fue conocida como la lluvia del siglo, pero que arrancó con un origen, o mejor dicho, con un antecedente, el mismo año, que fue lo que agravó todo. A ver, vamos a la historia. 26 de enero del mismo año, sábado. Tal vez por ser sábado y no día de semana no impactó tanto en cuanto al problema de la gente moviéndose, como sí ocurrió en la del 31 de mayo. El antecedente es que la ciudad quedó paralizada. En poco más de 12 horas cayeron casi 200 milímetros, que era la segunda marca del siglo en ese momento. Tengan en cuenta que en esa época la media de precipitaciones para la ciudad de Buenos Aires, la media anual, era 1000 milímetros. O sea que cayó la quinta parte en 12 horas. Era todas las canillas abiertas al mismo tiempo, que en realidad, si bien fue algo que levantaron los diarios, pero quedó también mezclada con que ese mismo día había ocurrido un terremoto muy serio en Mendoza, uno de los más importantes, con 6 muertos y algo así como 240 personas heridas. Además, compartido con una noticia de que un jumbo había seguido de largo en la pista de Ezeiza, por eso lo vuelvo a mostrar, digo, la noticia ocupaba media página. Era una tormenta que, de acuerdo a los servicios especializados y a los servicios meteorológicos, solamente podría volver a ocurrir en 200 años. Bueno, ya sabemos que esto del servicio meteorológico hace rato que los muchachos no le aciertan mucho. Puede fallar, decía Toussaint, y no 200 años, sino 4 meses después, el 31 de mayo del 85, tuvo lugar una tormenta mucho peor. En realidad empezó en la madrugada del 30, afectó todo el día viernes, día laboral, y por eso tenemos muchos comentarios que pedimos de gente que se estaba trasladando o al lugar de trabajo, tenía que moverse, a diferencia de la otra del sábado. Y acá está reflejado, es la peor y la más trágica, fundamentalmente por la cantidad de muertos. Hoy prácticamente no podemos dar fe de las cifras porque las que tenemos son las que sacaron el diario el día siguiente, el día sábado. Pero figuraban decenas de desaparecidos, muchos de los cuales después, lamentablemente, fueron dados por muertos. A ver, ¿qué ocurrió? Durante algo más de un día, cayeron 300 milímetros de agua. Vuelvo, la tormenta anterior, 200 milímetros, esta 300 en toda la ciudad y alrededores, porque la realidad del daño, si bien uno lo centra en lo que fue el desborde del arroyo Maldonado, que atraviesa la Juan B. Justo y cortó la ciudad en dos, pero en realidad daños hubo por todos lados. De hecho, el siniestro más grave individual que pagamos fue en la algodonera Flandria, ahí al borde del río Luján, que utilizaba el agua del río para sus procesos. Bueno, ese siniestro de daño a las maquinarias de la algodonera, cubierto por una póliza de riesgos varios con adicional de inundación, costó algo así como 4 millones de dólares. Pero permítame darles algunas cifras para marcar lo que fue la magnitud de este siniestro. Se calcula que unos 150 kilómetros cuadrados de extensión quedaron bajo el agua. Cortes de energía eléctrica, teléfonos. Recuerden que estamos hablando, algunos no la conocieron, la época de cuando no había celular, cuando alguien para comunicarse con la casa tal vez tenía que parar en la calle en uno de esos famosos cabinas de Entel, y se habían cortado las comunicaciones. Por eso también esto de que se hablaba de tanta gente desaparecida. Había gente que no se podía comunicar con la casa porque se cayó prácticamente todo. Hablan de más de 100.000 personas evacuadas, 2.500 viviendas afectadas, 14.000 automóviles dañados. Hay una estimación cercana a los 250 millones de dólares. La mayoría de los muertos fue por electrocución,
también ahogados. Hay un caso muy triste de dos chiquitas de 10 y 11 años que fueron chupadas directamente por una boca de alcantarilla, tema que nos va a llevar al final de la charla, este tema del atentado terrorista. Se interrumpió totalmente las comunicaciones, aislamiento telefónico. Las radios fueron cayendo una a una porque la gran mayoría, como esta que está en pleno microcentro, pero toda la parte de antena, de transmisión, etcétera, está fuera de la ciudad, en algún lugar del conurbano. Insisto que hubo muchos lados donde hubo cortes eléctricos preventivos. Volaban en la esquina del INDER. Yo estaba trabajando ese día y vi una explosión, voló una cabina de luz en la vereda porque no estaban preparadas para lo que fue la cantidad. En muchos barrios, 1 metro, 1 metro y medio. Acá los comentarios que nos hacen llegar nos reflejan eso, ¿no? Cruzar calles o avenidas como Cabildo con el agua a la cintura. Lo concreto es qué pasó con la parte del seguro, porque bueno, estamos hablando de todo esto, recordar lo que fue la tragedia, pero el tema del seguro. Claro, ya el INDER había sufrido una siniestralidad muy grande de negocios inundados en la primera, en la del 26 de enero, tanto en la zona de Pacífico, Juan B. Justo y Santa Fe, como también que se desbordó, aunque era más frecuente por las características del entubamiento, el arroyo Vega, que es el que corre por debajo de Blanco Encalada, zona de Blanco Encalada y Cabildo famosa, con cualquier lluvia fuerte, no solo con estas dos, se desborda todo. Se pagaron muchos siniestros porque la realidad es que la gran mayoría, por no decir todos, de esos negocios construidos hace muchos años, ¿dónde tenían el depósito? Abajo, en un subsuelo. No lo tenían o no estaba previsto hacerlo por ahí en un entrepiso superior. De ahí venía la famosa cláusula que el INDER estableció en su momento y todavía hoy se ve en algún lado para las coberturas de daño por agua por rotura de cañerías, que las mercaderías deberán estar almacenadas a una altura no inferior a 15 centímetros del piso. Pero dijimos, siniestro 26 de enero, decían esto no vuelve a pasar en 200 años, no hubo ninguna medida. Cuando vino este siniestro del 31 de mayo, donde todo se pagó bajo la misma cobertura, también lo del desborde del río Luján y el daño en Algodonera Flandria, justamente porque era por la lluvia, el INDER tomó la decisión, pagó todos los siniestros de reaseguro, obviamente, impactó la cobertura de exceso de pérdida. Cuando tenés un siniestro con tanta afectación, hay un reaseguro de exceso de pérdida. Ese contrato también lo tenía retenido el propio INDER como reasegurador propio porque la plaza no suscribía, no había conseguido cobertura afuera. La decisión en ese momento fue: no damos más cobertura de inundación. El resto del mercado, siempre con la excusa de no tengo reaseguro, bajó la cobertura, no la tomó como podría haber dado a riesgo propio. El INDER desapareció en el 92, del 92 para acá, insisto, no hay una oferta amplia donde yo pueda ir a una compañía, tal vez sí en un todo riesgo operativo, con determinadas limitaciones, pero no hay una oferta amplia del mercado. Dudo que algún negocio de estos que está ahí, Cabildo Blanco Encalada o la zona de Pacífico, hoy cuente con la cobertura. Hoy tenés cobertura para hogar, tenés cobertura para comercio, limitada por lo general como un sublímite de la suma asegurada, con lo cual hay incipientemente cobertura, pero con mucho tacto porque masivamente creo que las compañías no están dispuestas a suscribir porque, entre otras cosas, no tienen la información suficiente y, como bien decís, no tienen el reaseguro que acompañe. Sí, la realidad, a ver, Marcelo, la excusa del reaseguro. Hoy ninguna compañía tiene reaseguro por debajo de 1 millón. Es decir, en cualquier riesgo, 1 millón lo retiene la compañía. No te tienen que dar excusa del reaseguro. Vos no reasegurás 500.000 pesos de daño por agua. Entonces, esto es ponerse los pantaloncitos grandes, largos, ver que hay clientes que necesitan, ver, como decís, con algún sublímite o algo. Pero tenemos un mercado que, como insisto, y lo hemos dicho en varios lados, parece más que busca anular que no dar cobertura. Ahora bien, está la relación con el tema del atentado, que es lo desconocido. Lo que no se conoció en el mercado lo supimos tiempo después. En aquel momento, intendente de la ciudad, don Julio César Zaguier, obviamente quisieron ver por qué se daba esto. Porque mucho de esta mortandad tenía que ver por qué desbordaba el Maldonado. En algún momento las tapas volaban, las tapas de las alcantarillas, por ahí se fue lamentablemente
chupado, estas chiquitas y algún otro caso, y el tema era por qué desbordaba el Maldonado. Empiezan a investigar, empiezan a ver si era un problema de limpieza y encuentran que estaba taponado la salida del Maldonado con barrotes de hierro muy gruesos. Se formaba virtualmente un dique cuando venía una tormenta de este estilo, o sea, entraba a correr el agua hacia la costanera, las botellas, los plásticos, la basura, las latitas, se armaba un dique y ahí es donde el agua por la presión terminaba volando las alcantarillas. Y la pregunta fue, ¿y estos barrotes de dónde salieron? Y ahí es donde encontramos la explicación en lo que fue la operación, la última operación del ERP, el último manotazo de ahogado, que se conoció como Operación Gaviota y fue famosa, un atentado fallido. El 18 de febrero del año 77 intentaron hacer volar el avión en el que el dictador Videla estaba yendo a Tucumán. Un atentado que hoy visto hubiese podido cambiar la historia, incluso en el hecho de que en ese avión iba nada más y nada menos que José Alfredo Martínez de Hoz. ¿Cómo podría haber cambiado el mundo? Esto es especular como cuando vemos la película Volver al Futuro, ¿no? Otra línea de tiempo. Lo concreto es que el atentado falló porque solo voló una de las cargas, no las principales, y ahí el ejército detectó de que esto se había hecho desde abajo de la pista, calculando, había cables, había todas unas instalaciones, con lo cual entendieron erróneamente que habían ingresado desde la costanera con un gomón. Mucho tiempo después se conocieron pormenores de esta operación y en realidad entraron perforando el piso de una citroneta en una alcantarilla mucho más arriba por la Juan B. Justo, más o menos una imagen parecida a la de la película El robo del siglo, exactamente eso, pero no fue entrando desde la salida del Maldonado. Ante la duda, lo que hizo el ejército en aquel entonces es cerrar, bloquear virtualmente el paso con barrotes de hierro muy gruesos, donde la distancia entre uno y uno prácticamente no permitía ni que ingrese un chiquito de 7 años. Esa había sido la causa, ese dique, de por qué cada vez que había una tormenta de estas características pasaba lo que pasaba con el Maldonado. Así que bueno, esa es la no conocida relación de un atentado terrorista con las grandes inundaciones del año 85, y eso es lo que les queríamos traer. Después vamos a compartir con ustedes los comentarios y lo que nos hacen llegar algunos colegas en las redes.